ceremonia formal de entrega de Le poder. voy a decir a Ernesto y a Nils que ahora funciona. Que sí, que había intentado varias veces y que no podía, así que ya le mandé un email, pero no sé si estará Hola, bien. Y le buenos estoy días a escribiendo, mira, todos. Hola Nils, qué gusto. Hola, Me da Nils. mucho gusto, igual, ¿cómo están? Qué bueno verte. Gracias, igual. Ya de vuelta. Sí, de vuelta. Y Entonces, Tan Cecilia, curioso, ¿no? Esas oficinas que tenemos, ¿no? Donde todo el trabajo prácticamente es virtual. Ya Y entró. uno piensa que no importa dónde uno está, pero al final sí, importa sí, sí, mucho. sí, porque Cecilia parece que estás en un submarino. No hay ventanas. Pero es un submarino intelectual. Con muchos libros. No, es que si abro muchas ventanas, después creo que entra el ruido y me distraigo. Entonces no Ya, quiero que haya mejor, ruidos y mejor, eso. sí, mejor. Correcto. Buenos días a todos. Buenos días, buenos días. Parece que estoy en un sótano, ¿no? Yes. Sí. Queridas, ahora sí. cuando quieras empiezas, porque 11:30 Bueno. ya tenemos que vernos en el espacio, en la Ok. plenaria. Listo, entonces arranco, voy a compartir mi pantalla, que es una presentación que preparamos y lo voy a dejar más o menos así. ¿Ustedes pueden ver? Sí. ¿Sí? Bueno, pues no sé si lo voy a hacer como presentación, lo dejo así. Bueno, entonces este espacio abierto ha sido preparado por el equipo del Instituto Montaña, el equipo de la Universidad de Vermont y el equipo de la Universidad de Colorado y Yanapay. Entonces, vamos a exponer la agenda que más o menos hemos propuesto. No necesariamente entiendo que este espacio es un espacio abierto, ¿no? Que es como para conversar y para tener algunas, tendrán todos unas expectativas, así que esto es lo que proponemos y de repente si hay alguien que tiene algún interés lo podemos incluir. Primero vamos a hacer una comparación de los enfoques de agricultura alternativa, lo va a hacer Ernesto, y también va a un poco comentar sobre los movimientos o intereses que hay detrás de los enfoques y de repente el desempeño que han tenido estos enfoques en hacer incidencia política, ¿no? Después yo voy a contar un poco la experiencia que tengo tratando de incluir el enfoque de agricultura regenerativa en un proyecto del CDP, que es el que manejo, el que manejamos en el Instituto Montaña, que es el Punas Aguas. Después vamos a hacer un poco de reflexión sobre el rol de la ganadería en la agroecología. Y después una discusión sobre si tenemos interés de trabajar como en un producto y cuál sería, o sea, qué queremos que salga de esta sesión abierta, de este espacio abierto. Entonces le dejo a Ernesto con su cuadro, con el cuadro que Nils también apoyó en hacer. Ahí pongo 15 minutos, pero si lo podemos hacer en menos de repente. Claro, claro. Creo que Neil se fue. Okay. No lo veo, pero si entro otra vez le voy a pedir que me ayude. Entonces, buenos días a todos y todas. Y yo creo que esta discusión es muy importante porque es algo que siempre surge cuando estamos hablando de casi cualquier tipo de agricultura alternativa que no sea industrial. También el término alternativo no me gusta mucho, pero es difícil saber cómo llamarle a todos los que estamos trabajando en la agricultura no industrial, ya sea que lo hagamos desde la ciencia, desde las prácticas o más los movimientos sociales. Entonces, lo que yo siento que pasa mucho es que existen estos diferentes enfoques y cuando los ponemos a la par podemos ver que hay bastantes similitudes y también hay diferencias. Entonces, si queremos aplicarlo, digamos, a la investigación o aún ya sea a la práctica,
no, yo no le veo que ahí haya mucho problema, ¿no? Porque podemos decir, mira, yo estoy usando como base la agroecología, pero para desarrollar esta práctica en particular o alcanzar algún objetivo en particular, pues vamos a utilizar algunos de los principios de la permacultura o de la agricultura regenerativa y pues en realidad no hay problema, ¿no? Y desde un punto de vista de investigación es muy común, y aun cuando uno está escribiendo ya los artículos, decir de que el marco conceptual principal que utilizamos fue permacultura, pero a la vez sacamos o utilizamos algunos de los marcos de la agroecología. Entonces, para mí en la práctica y muchas veces en la ciencia, no hay la gran cosa, ¿no? de pensar que estamos integrando, que estamos tomando de diferentes marcos, donde se vuelve mucho más importantes en la parte de políticas y en la parte de cuando queremos influenciar a escalas mayores, ¿no? Cuando salimos de la finca, cuando salimos de lo local y decimos, bueno, nosotros nos gustaría mucho que a nivel regional o que la municipalidad en realidad apoye una política de agroecología donde no haya, donde no se esté apoyando a paquetes tecnológicos que tienen muchos químicos o semillas tal vez híbridas o transgénicas que nos van a quitar un poco la riqueza. Ahí es donde se vuelve un poco más problemático, digamos, o tal vez complejo el que estemos usando diferentes términos. Y obviamente cuando estamos ya a un nivel global, que estamos teniendo discusiones con la FAO, con la agroindustria, sinceramente la agroindustria y la agricultura industrial no tienen tantos diferentes enfoques. Entonces para ellos es muy fácil decir, bueno, nosotros lo tenemos claro, hay que usar estos insumos, hay que producir más, hay que sacar ganancias, y ustedes con sus alternativas pues ni siquiera se pueden poner de acuerdo, unos le dicen orgánico, otros agroecología. Entonces para mí es súper importante separar un poco, ¿no? Cuando se vuelve más importante tener un enfoque más centrado. Como les digo, yo creo que en la parte práctica, cuando estamos desarrollando proyectos, aún cuando estamos haciendo investigación, se puede decir, o sea, a mí me sirve la agroecología, pero como van a ver un poco la posición de Cecilia, que yo entiendo completamente, en la agroecología no se ha avanzado mucho explícitamente en la ganadería y en el uso de animales. Entonces, a mí me parece excelente que ella esté tomando del manejo holístico de Alan Savory y de la agricultura regenerativa. Pero es ya cuando vamos a estas discusiones tal vez un poco más político-económicas que digamos, esos diferentes enfoques tal vez se vuelven más una debilidad. Y Niels, no sé si me quieres ayudar, ya veo que entraste. Hola, sí, se me cayó el internet, disculpen. Pues sí, estoy escuchando con mucho interés. Yo creo que este tema, como todos, ¿no? Es algo que debemos de entrar con el aprecio para las diferencias, ¿verdad? Y el aprecio para las visiones que aporte a entender un todo muy complejo, ¿no? Que es la agricultura andina en sí. Se trata de la agrobiodiversidad tanto dentro de un sitio, ¿no? La agrobiodiversidad alfa, como la diferencia entre distintos tipos de parcelas o fincas, como diferencias al nivel de paisaje, agrobiodiversidad gamma. Entonces, cuando se trata de todo eso, es excelente poder tener diferentes enfoques. Pero también vengo de procesos de definición política de los distintos términos en los cuales cada término está recargado de cuáles son, por qué está apareciendo este término y quién está promoviendo ese término. Y creo que por ahí es otro debate que es muy importante, estar por lo menos consciente de que existe
ese debate y por qué es que algunos actores van a rechazar algunos términos con mucha contundencia. En el caso de agricultura regenerativa, hay toda una polémica, sobre todo en el norte global, respecto al término, debido a que en muchos espacios un término que ya ha sido adaptado por las transnacionales para promover, o sea, sobre todo por dos empresas, uno es General Mills y el otro es Walmart. Entonces, esas dos empresas y el hecho que están poniendo mucho énfasis en agricultura regenerativa está creando muchas dudas de qué es lo que realmente están entendiendo ellos con agricultura regenerativa y qué están viendo como una apertura, una ventana que le permite usar ese término para quizás desplazar otros tipos de debates respecto a la agricultura. Entonces ahí sí es importante que antes de que lo retomemos como una perspectiva de que sí, es nuevo, no, suena bien, que investiguemos bien quién está detrás para entender la polémica y por lo menos tener una opinión informada, ¿no? Y tal vez gracias Niels, tal vez para ir cerrando, porque yo sé que tenemos poco tiempo, para mí eso de entender los intereses detrás, ¿no? De quién está usando los términos y quién no, a veces no es que todo va a ser maligno, ¿no? Porque a veces la gente desarrolla nuevos términos y lo vemos mucho en la ciencia por puro ego, como, o sea, la agroecología se la inventó tal y tal y como yo no me llevo con él, pues yo voy a desarrollar mi propio término. Entonces, como hacer ese poco de investigación para tener la conciencia de que surgen las cosas a veces por más razón que otra, pero que al final en qué espacios, digamos, o en qué dimensiones es importante tener en cuenta el uso de los diferentes términos y enfoques. Yo se los he dicho siempre en el CCRP, que yo vine al CCRP en 2014 y ya estaba teniendo bastantes interacciones con la gente de los movimientos sociales y en esos espacios el término intensificación era totalmente rechazado. Y yo tomé una decisión personal de no utilizar el término, ¿verdad? Y lo he usado muy poco en el CCRP, porque no quiero, me parece, o sea, que es usar ese término cuando a mí me interesa trabajar con la gente de los movimientos sociales va a impedir un poco mi trabajo. Entonces, a veces uno lo puede hacer, pero tiene que tener en cuenta, digamos, las consecuencias o las tensiones que se van a crear. Evitarlo no te va a ayudar. Si sabes que hay tensión y como decimos en El Salvador, te haces el loco, no te va a ayudar en tu trabajo. Más bien hay que, de hecho, lo que yo he tratado de hacer en CCRP es explicar por qué yo no uso el término intensificación. Y no sé si tal vez cerramos ahí, pasamos a tu espacio, Cecilia, para no tomar mucho tiempo. Ok, disculpe, me demoré en volver. Bueno, espérense, quiero pasar un rato entonces a la siguiente, no sé si ya, porque creo que quiero salir de la presentación, por algún motivo mi computadora está un poquito lenta hoy día. Siguen viendo compartida la presentación, ¿verdad? Por favor. Sí, está bien. Gracias. Ok, listo. Entonces, bueno, yo les voy a contar la experiencia desde el Instituto Montaña, como les contaba, que teníamos de tratar de incluir el enfoque de agricultura regenerativa, que para nuestro caso es un poco más la ganadería regenerativa, pero pues que engloba la agricultura regenerativa. Y nuestro ejercicio empezó desde revisar la propuesta original, ¿no? Voy a tomarme el tiempo para no irme mucho. Okay. Entonces, la propuesta original era promover la intensificación agroecológica y estaba bastante centrada en el componente agrícola. Entonces, pero cuando pues hemos hecho el análisis
de estos sistemas socioecológicos pastoriles, de paisajes agropastoriles, en esta zona del Perú, pues el 70% es como el paisaje que ven arriba y solo el 30% es como el paisaje que ven abajo. Entonces, pues teníamos un poco ahí de dudas, ¿no? Con si queríamos seguir apostando con la intensificación agroecológica cuando es la pequeña proporción del paisaje. Y después también vimos que digamos, la literatura referenciada era el enfoque de Chapin, del 2009, que se usaba para conceptualizar estos sistemas socioecológicos y las interacciones entre la ganadería y la agricultura. Y estaba muy simpático, o sea, el paper, el enfoque que proponían, el marco, pero no nos cuadró mucho que ellos ponían ejemplo que la ganadería solo se beneficiaba, ¿no? del sistema, o sea, como que extraía nada más y encima contaminaba. Entonces no había la otra visión, se centraba en ese aspecto y no había la otra visión de que la ganadería tiene también otro rol, que también contribuye a la regeneración de suelo, ¿no? O sea, contribuye a la construcción de suelo. Entonces, dijimos por ahí, ahí nomás. Y de ahí entonces, en la teoría de cambio también revisamos que estaba planteada que hay como que para la mejor comprensión del investigador, ¿no? Que se beneficie de la comunidad científica y mejorar las propuestas políticas. Y nosotros decimos, ¿y dónde está el productor? Porque también la teoría de cambio tiene que involucrar al productor, que el productor tiene que ser el centro, ¿no? Si queremos que haya un cambio real. Entonces, en la reunión de arranque, en enero, que tuvimos la participación del equipo de McKnight, ellos nos presentan pues este enfoque y nos dicen, pues revísenlo, ¿no? O sea, o ahí lo sueltan. Y nos quedó mucho, o sea, no tuvimos el tiempo ahí de discutirlo mucho, pero sí, estuvimos ahí, nos quedó ahí para revisarlo después. Entonces después nosotros nos encontramos con nuestros socios, ¿no? Con los productores, y ellos nos confirmaron que querían trabajar en la zona alta y media, que es donde están los pastizales y la ganadería, y no querían, o sea, no estaban muy interesados en trabajar en la zona agrícola, en la zona baja. Y nosotros, bueno, y de ahí también que querían aprender más cosas, que estaban cansados de hacer como que lo mismo, y que querían retomar la investigación acción participativa, o sea, de trabajar participativamente como se había estado haciendo en la fase 1 y 2, no tanto en la 3. Entonces, de ahí nos alcanzaron el paper de Gosnell, que era el que presenta pues a la agricultura regenerativa como un enfoque transformador, y tenía muchos ejemplos en la ganadería. Entonces, ahí es que ya nos hizo mucho más ruido este enfoque, y lo revisamos, y entonces comenzamos a revisar pues más, ¿no? Sobre el manejo holístico, la agricultura regenerativa y la ganadería regenerativa. Y entonces decidimos incorporarlo a la teoría de cambio nuestra, a la propuesta, y entonces la teoría de cambio ajustada ya tiene al productor como centro, que él va a ser el centro de la transformación. Y bueno, entonces, y que se van a mejorar se van a mejorar pues, o actualizar los conocimientos, las prácticas y las políticas o instituciones sociales, que los llamamos, con incorporación del pues, manejo holístico, la ganadería regenerativa y la agricultura regenerativa, porque también vamos a trabajar en los tres frentes, ¿no? Como el manejo holístico lo sugiere en tener una visión holística del paisaje, o sea, no solamente enfocarnos en la ganadería, también vamos a incluir la agricultura, pero con el énfasis que ellos nos piden, que es en la ganadería al pastoreo. Este es el paper, no quiero ir en mucho detalle, prácticamente propone cambios en tres aspectos importantes del sistema, que es en la esfera personal, en la esfera práctica y en la esfera política o las instituciones, ¿no? Pues nosotros vimos como les decía, nos comenzamos a empapar más de qué era el manejo holístico, la agricultura y la ganadería regenerativas, y bueno, entonces no voy a detallar mucho porque, como les digo, necesitamos pasar al debate, pero lo que sí nos pareció importante es que hay un cambio de paradigma, ¿no? Entonces, que
que promueve, al manejo holístico al menos, propone de trabajar como una mirada de control de la naturaleza y los recursos naturales, de un trabajo como en equipo, ¿no? O sea, la persona, el productor, es un elemento más de la naturaleza, que ya lo tenemos desde desde la geografía humana y muchos aspectos desde la agroecología también, pero lo hace más explícito de que hay que trabajar en equipo, hay que escuchar a la naturaleza, hay que entender a la naturaleza antes de que tratar de controlarla, ¿no? Y hay que ser bastante humildes, eso era súper simpático porque ahí también lo pone en el paper de Gosnell, que hay que ser bastante humildes para reconocer que no se conoce todo, el mismo productor, a pesar que tiene su conocimiento ancestral y todo, ya ha habido un cambio ecológico y un cambio social, que de repente ya los conocimientos, a pesar de que son muy valiosos y han funcionado por un contexto de repente distinto, ya necesitan ser revisitados y revisados y evaluados y reflexionados para ver si están ahora de acorde a lo que requiere el contexto ecológico social actual. Y entonces la agricultura y ganadería regenerativas, los que se enfocan era principalmente en el suelo, ¿no? Que sí se puede producir y al mismo tiempo regenerar, que no necesitas primero producir, o sea, extraer los nutrientes y después compensarlo, regenerarlo, sino puedes hacerlo al mismo tiempo. Entonces, y bueno, tiene indicadores ecológicos, pero también tiene indicadores sociales, ¿no? Como de redes, como de bienestar social y económico. Entonces, tiene un enfoque bastante, se basa mucho en el sistema socioecológico, ¿no? Y entonces nos pareció bastante pertinente para el contexto donde estábamos trabajando. Y bueno, la experiencia que tenemos de incluir el enfoque de agricultura regenerativa, entonces, como les decía, primero revisamos la información que teníamos de fases anteriores, también revisamos si había experiencias de incluir agricultura regenerativa en el CDP, pero bueno, ya le explico cuál encontramos, más o menos parcialmente, y de ahí nosotros revisamos las fases anteriores y encontramos que la información que se tenía no estaba muy completa, y entonces con el equipo reflexionamos sobre los enfoques que se estaban utilizando que se habían utilizado y eran bastante lineales, no eran muy holísticos o muy integrales, entonces eso también nos daba esa información. Por eso es que no terminábamos de entender los enfoques que se habían estado proponiendo. Entonces reflexionamos sobre el paper de Gosnell con todo el equipo, revisamos más estos enfoques y contactamos al Savory Institute, que es es uno de los promotores de la agricultura regenerativa con el enfoque holístico. Encontramos que a nivel global, a nivel regional, ellos nos contactaron con el hub regional de Latinoamérica, que es en Argentina y Chile y Uruguay, y los contactamos y ellos estuvieron muy interesados que también nosotros seamos parte de su red, pero encontramos que tienen un contexto distinto. Si bien son andinos, no tienen la pequeña agricultura, la ganadería, el pequeño rebaño. Ellos tienen pues enormes instancias, además son fincas privadas que pueden tener 4.000, 5.000 o 10.000 y enormes extensiones, 70.000 hectáreas, 7.000 hectáreas. Y entonces el contexto no trabaja en comunidades campesinas, no hay iliteracy, no hay, digamos, problemas de comunicación. Entonces, nosotros dijimos, pues ahí este enfoque, claro, hay resultados, pero no está muy ajustado al contexto andino o al andino que nosotros trabajamos en los Andes centrales de Ecuador, Perú y Bolivia. Entonces, y ahí los amigos de Argentina y del Savory Institute de Argentina y de Uruguay nos dijeron que pues había un grupo en Bolivia que estaba trabajando este enfoque de hace un buen tiempo, que ya tenía una especie de una masa crítica en estos conceptos, que era reverdecer. Y entonces los contactamos, interactuamos, y les pedimos de repente si había oportunidad de visitarlos. Esto obviamente era antes del COVID. Entonces, justo por ahí, ¿no? En marzo.
Y entonces quedamos en que, claro, nos enviaron la propuesta y dijimos, bueno, ahora hay que esperar un poco a evaluarla y a proponerla en el CDP, ¿no? Y a ver qué sale. Entonces, estamos en ese proceso, no hemos todavía, la teoría de cambio sí la hemos ajustado a trabajar con estos enfoques transformadores de agricultura y ganadería regenerativas y el manejo holístico, y estamos participando ya en las redes de discusión de Latinoamérica y global, a través del Savory Institute. También si hay otras redes, nosotros estamos interesados porque nos interesa mucho entender o validar estos enfoques, pero como decía Ernesto, esto nace todo a raíz de que en la comunidad de práctica la mayoría son proyectos que trabajan en agricultura y con agricultores y con comunidades agrícolas. Nosotros tenemos el contexto distinto, que es que somos más ganaderos que agrícolas y que nuestros productores están mucho más interesados en mejorar la ganadería al pastoreo que trabajar más en la parte agrícola, que para ellos es el complemento de la agricultura, el de la ganadería, no es al revés. Entonces, si ustedes ven el cuadro que presenta que ayer preparó Nils con Ernesto, aquí en este punto dice agricultura regenerativa, integrar la ganadería con la producción agrícola, pero en nuestro caso es al revés, integrar la agricultura a la producción ganadera. Entonces ahí era digamos, la reflexión, el proceso de reflexión que hemos tenido que hacer para podernos adaptar y ver qué enfoque nos puede funcionar mejor a nuestro contexto. Entonces, de ahí yo paso a Steve, que a él le tocaba la parte de la reflexión del rol de la ganadería en la agroecología. Hola, sí. No, gracias. Creo que va a ser bien breve, pero tal vez algunos pensamientos o observaciones. Y veo también un comentario de Pedro que es interesante. Yo creo que parte, o sea, para mí hay un sentido. ¿Me escuchan, sí? Ya. Sí, ok. Hay un sentido de que en la CDP andino y tal vez en la CCDP en general y tal vez en la agroecología, un poco esos círculos expandiendo, hay un tipo de negación o no querer saber mucho, algo así, casi como broma, pero no, de la ganadería. Pero no sé si eso es realmente verdad o si es también puede ser un tipo de sesgo que existe porque en la misma CCRP tenemos, CCRP empezó con un enfoque muy fuerte en cultivos, ¿no? Entonces, recién, no sé, en los últimos 10 o 15 años se interesaron por suelos, tal vez por querer saber de suelos es el punto de entrada en ganadería, aunque claro que Instituto Montaña siempre fue parte de su portfolio, ¿no? Pero hay un enfoque muy fuerte en cultivos y en agroecosistemas con ese enfoque en cultivos. Esa tal vez es la primera parte. Otro es que hay esa tendencia global de pensar en la emisión de metano, ¿no? O sea, hay que mencionar eso, por los rumiantes, que incluyen esos que vemos en esa foto, que tiende a descontar su contribución porque siempre hay que decir, pero las vacas emiten metano y por eso es un gas de invernadero, ¿no es cierto? Pero hay que ver también la balance del tipo de paisaje que está representado allí, que está almacenando mucho carbono, ¿no? Entonces, ese es un poco son los puntos del debate en torno a la agroecología, el cambio climático, el carbono, la emisión de carbono y el efecto invernadero. Y por eso tal vez hay una tendencia de ignorar
Y sin embargo, vemos como sistemas en Huaraz, que donde trabaja Instituto Montañas, sistemas como Junín, donde trabajamos con Yanapa y Ayacucho, esos lugares, que los pastizales de altura y los sistemas de pequeña escala, uno es que forman parte muy integral de un ciclo de cultivos, residuos, uso racional de esos residuos en generar ingresos y generar estiércol y también reciclar esos nutrientes al suelo. Y dos es que, como dije, estos paisajes es una gran como reservorio de carbono y de vegetación perenne que conserva ese uso de tierra que tiene sabemos que tiene muchos beneficios, el agua que está ahí presente en esa foto también, como la idea de una esponja en la altura, en Perú especialmente y en otros países también. Bueno, un poco para mí eso marca el interés, es un poco más tal vez práctico en términos de cuál es el papel de la ganadería, pero sí se vincula mucho para mí a todas las tendencias dentro de ese cuadro que presentó Niels y Ernesto, ¿no? De eficiencia y de, bueno, trabajar, como mencionó Cecilia, trabajar con los ciclos ecológicos y con el funcionamiento de los rumiantes como una parte clave de muchos ecosistemas, ¿no? Bueno, creo que sí, hay que distinguir entre este tipo de ganadería y una ganadería de feedlot, ¿no? En que están el engorde de ganado con insumos totalmente producidos con fertilizantes y otros insumos emisores de gases invernaderos y un poco distinguir entre esos. El punto de Pedro, solamente para terminar, sí es verdad que hay un tipo de extracción de estos ganados en muchos sistemas de nutrientes y de nitrógeno fijado, ojalá, porque estos sistemas contienen sus bacterias fijadoras de nitrógeno. Y cosechar eso del pastizal, entre comillas, cosechar los nutrientes y verter eso a los terrenos de cultivo. Y entonces la sostenibilidad de ese ciclo depende de la meteorización, o sea, el weathering, ¿no? Es el proceso de descomposición de la roca que contiene esos nutrientes y también de la fijación de nitrógeno. Y ahí es muy importante allí la capacidad de carga y también por eso tal vez el interés en este método de savory, de pastoreo intensivo y rotativo, para ver si eso funciona en pastizales de altura. Para mí esa es la pregunta clave, ¿no? Una de las preguntas claves detrás de esta interesante conversación. Gracias. Entonces, ahora vamos a pasar al debate, a las preguntas. Si tiene alguien algún comentario que nos pueda hacer al equipo de Ernesto, a mí o a hay también comentarios en el chat que podríamos rescatar. No sé si quieres que menciono algunos. Sí, por favor, vamos a... Bueno, uno es ese punto de Pedro sobre, si entiendo bien, Pedro, ese fenómeno de extracción de nutrientes. Otro es lo que dijo Claire sobre hace tiempo, ¿no? Que es sobre la tabla, está agradeciendo que la AR, ¿no? Regenerativa tiene algunas recetas dentro de sus principios, que son muchos cultivos, incluye ganadería. Y la fuerte de FAO para mí es que son principios de verdad, diversidad, sinergia. Tal vez, Claire, tú quieres opinar más sobre eso y Pedro, no sé si quieres responder o detallar más de lo que dijiste.
y podemos seguir con algunos otros comentarios, o también si hay otros Claro. aportes que quieran hacer, está bien. Adelante. Sí, mira, yo estudié en Holanda y trabajé durante muchos años con productores en Holanda. Y los temas, digamos, ligados a la ganadería no eran en ese tiempo por los efectos de gases invernadero, todavía no estaba muy de moda la cosa, pero obviamente hay un tremendo problema con el pisoteo de los suelos, ¿no? Compactación de suelos fértiles a nivel de 20, 30 o 40 centímetros, los hacía inservibles, digamos, para otros usos en la rotación. También estudié bastante los temas ¿cómo se llama?, de uso de energía, ¿no?, en términos de asimilados y transformaciones a los distintos componentes que hacen a los organismos. Y siempre apareció, digamos, el tema de que producir proteína animal era un problema. Y entonces hay muchas contradicciones con el tema de proponer una agricultura, una ganadería, sobre todo en los ambientes andinos, con animales que vienen de un ecosistema completamente diferente, como son ovejas y ganados, ¿no? Entonces, y sobre todo hacerlo en forma de que la carga animal sea un problema, ¿no? En mi región la carga animal es una cabeza de oveja por hectárea, ¿sí? No más que eso. Entonces, si tú vas más encima que eso, se hace, digamos, un proceso altamente insostenible en la Patagonia, ¿no? Y gracias a que tienes millones de hectáreas, obviamente, puedes tener miles de ovejas sin problema. Y eso sin afectar, pero digamos en los lugares de alto andino donde hay una concentración de gente, rápidamente se puede hacer insostenible la cosa, ¿no? Y sí, yo he leído y escuchado a Sabori lo que decía, pero no me he quedado demasiado convencido, digamos. Los animales en agroecología se usan fundamentalmente para producir bacterias y otros tipos de microorganismos que te ayudan en el compostaje y en la producción de materia orgánica, a una medida que recogen en el paisaje la materia orgánica, y pueden ser, digamos, utilizados en ese sentido casi sin problema. Pero muchos de esos procesos implican carga de trabajo fuertes para las mujeres, por ejemplo, como trade-off, ¿no? Para la recolección de animales en la noche, la recolección del guano y el abono, o esta ovulación más permanente, que también va un poco contra los principios de salud animal y cosas así. Entonces, bajas cargas animales, manejos así, de estos tipos, ya bien, pero sí hay que ser muy consciente, digamos, de los trade-offs que esas cosas tienen con lo que es agricultura sustentable, ¿no? Esa es mi preocupación cuando promovemos, sobre todo vacunos y cosas por el estilo, que no son camélidos de la zona, y eso. Gracias, Pedro. ¿Puedo de repente comentar algo? ¿O Sí. alguien tiene otra? Sí. Esta es una nueva, como que es un paradigma completamente distinto. El paradigma que se tenía de que la visión de la ganadería como solamente contaminante o solamente el rol de extracción que tenía, y que las altas cargas degradan los pastizales, desde los enfoques regenerativos lo desafían porque promueven más bien altas cargas, pero por momentos cortos, porque se necesita romper la costra de los suelos, que la erosión que está por la erosión, ¿no? Por la erosión natural. Y una de las cosas que supuestamente de los hallazgos interesantes que tiene Sabori es que más bien él encontró que la causa de la degradación era la baja carga, haber eliminado muchos rebaños en las sabanas africanas. Y ese principio lo ha tratado de validar en otros espacios,
Y al menos de los que de lo que he visto o de lo que me he informado en el caso de Argentina, Uruguay, Bolivia y Chile, sí está funcionando ese desafío del paradigma, ¿no? De que las altas cargas, perdón, que la carga animal era la causante de la degradación o la alta carga animal. Y claro, es alta carga pero permanente, o sea, sin rotar al animal. Y entonces hay todo digamos, hay gente que sí, hay bastante detractores que es difícil, digamos, manejar altos rebaños en estos sitios, y bueno, pero eso es por un lado, ¿no? Por el tema del tipo de ganado que digamos que hay, en realidad es lo que hay. Nosotros no es que promovamos que haya vacunos o que haya ovinos, es el mercado, por lo general es el que le indica al productor qué ganado criar. Y entonces, en este aspecto también hay esa es un poco también la teoría antigua que se tenía de los pastizales, que pues sentenciaba bastante al ganado vacuno y al ovino que no eran apropiados para las pasturas altoandinas, por el tipo de anatomía que tenían, que provocaban la erosión o el sobrepastoreo o la compactación de los suelos, como dice Pedro. Pero también hay otras corrientes que también desafían eso, que son los enfoques no tanto de la teoría del equilibrio, sino más bien del desequilibrio, del caos, que dicen que los pastizales ecológicamente son bastante resilientes, entonces si son adaptables, si se han adaptado ya al nuevo tipo de animal que ya viene pues desde 1600, viene pastoreando esas zonas. Y entonces también es eso, ¿no? Es como, tenemos bastantes corrientes que analizar de distintos paradigmas, unos promueven unos paradigmas, otros desafían esos paradigmas. Es interesante, pero yo creo que estamos en una comunidad de práctica que más que, digamos, de afianzarse a paradigmas, lo que nosotros tratamos de saber es qué es lo que beneficia más al productor, y si funciona algo que de repente nosotros pensábamos que no, pues puede ser por ahí una alternativa que sí podemos trabajar en esos enfoques. No lo sé, o sea, yo como les digo, he tratado de revisar, me he tratado de informar bastante. No es que nosotros promovamos que haya más ganadería, simplemente tratamos de mejorar lo que ya existe de acuerdo a al contexto ecológico y social. Eso es lo que tratamos de hacer con enfoques bastante transformadores o de repente más pertinentes. Gracias. Claire, ¿quieres? Well, quiero motivar, o sea, todo eso nació, muchas gracias a todos, he aprendido cantidad, súper interesante la conversación. Mucho de eso nació, o sea, porque tal vez estuve no empujando, pero dándoles este artículo de Gasnell al proyecto de Yanapa y Instituto de Montaña, pero qué bien que María Quispe está aquí porque es muy relacionado tanto a ella en el altiplano de Bolivia como a Alejandro Bonifacio, ha trabajado mucho en este tema. Pero creo que en estos ecosistemas, a veces me gustan los principios de agroecología porque es una súper buena bandera en el sentido que sí son principios y puede adaptarlas. Yo creo que la agricultura regenerativa, súper buenos puntos, Nils y Ernesto, sobre algunas de sus debilidades en términos de asociaciones a otros movimientos, y son recetas muchas veces. Pero en estos ecosistemas que sí son muy extensas, por eso nunca me gusté palabra de intensificación agroecológica, porque mucho de los Andes es muy extensa y el manejo ahí
los forajes los forajes nativos dependen en animales, ¿cierto? O sea, es súper importante, son rotaciones largos, sectoriales entonces es un ecosistema donde la agricultura regenerativa tiene muchos principios, acciones, tal vez más recetas muy interesantes, y la agroecología a veces, o lo orgánico a veces, aunque no es correcto, no es su ADN, en los Andes he visto que tiene una percepción que tiene que ser un huerto casi como europeo, con siempre leguminosas, asociaciones, verduras, y eso no tampoco, eso es una visión muy de afuera de qué es agroecología. Y no deberíamos tampoco, yo veo, aunque no es el espíritu de agroecología, yo sé eso, hay muchas recetas, hay que usar violes, hay que tener leguminosos, hay muchos IKs en agroecología hoy en día, y a veces abre un poco la idea de investigadores. Y lo que me llamó la atención, Cecilia, cuando hablamos el otro día, es que tú estabas como, chusa, los agricultores están hartos de hacer los mismos pruebas, ensayos en el campo de forajes. Quieren tomar un paso atrás y pensar en su paisaje y agricultura regenerativa, especialmente desde un instituto en Bolivia que realmente entienden paisajes y cómo funcionan, que en algunas maneras están similares a algunos paisajes en Argentina y son muy perennes, ¿no? No son de anuales. Entonces, por eso nomás era, pero creo que los puntos de Ernesto, y eso es lo que te dije el otro día, Cecilia, que no es un debate entre si la CCRP vamos con la agricultura regenerativa como la bandera, tal vez en 10 años eso va a ser la cosa. Es más que hay cosas específicas y hiciste un buen trabajo de presentarlas. Ellos han hecho trabajos muy interesantes que va mucho en lo que dice Pedro, en los específicos. Tal vez tenemos estudios muy antiguos en pensamiento sobre ganadería. Y mi último punto, que es de Catherine de Yanapay y Israel en Ecuador, es increíble cómo los agricultores andinos cambian año a año su mezcla de cultivos, puse eso, ¿no? Cultivos anuales con animales. O sea, ahora con el punto morado, la acción más fuerte es dejar de sembrar papa en Ecuador y ir a vacas, a leche, al mercado de leche, que también pasó en 2008 con el choque de la economía. Y hemos visto, ¿cierto?, en Huancayo, en Quilcas, que las mujeres, ahora que todo el mundo está en la escuela, todos los niños están en la escuela, las mujeres han venido desde sus casas, sus chozas lejos en el campo con los animales hacia el pueblo, primera vez, aunque había un buen empuje hacia eso en el siglo XVII, y ya no pueden ir lejos con sus animales y están mucho más enfocados en cuis, riego y alfalfa. Y hay algo muy dinámico, y cuando ya sus niños no están en la escuela, ya se van de nuevo Entonces, creo que hay muchas de estas tendencias súper interesantes que están muy andinos y muy de la montaña, y quiero ver que todos que están en la llamada han visto eso de los animales, los cuis, los pollos, no solo ovejas y vacas, pero también las llamas, las alpacas. Es algo muy complejo, y casi todos en la llamada, María Quispe, Jeff, has visto mucho de eso, Milton. Y luego creo que es un poco diferente en Ecuador, donde todo está un poco más intenso. Pero bueno, y Eliodoro, Elio ha trabajado años en un proyecto de alpaca, ¿cierto? En el sur de Bolivia. Entonces, para jalar. Y Roxana, me imagino también. Hola, Claire. Buenos días, si me permiten. Adelante, gracias. He estado escuchando atentamente y realmente viendo los marcos, ¿no?, que se están un poco reflexionando o discutiendo, ¿no? Depende mucho, como dice Claire, del contexto donde nos encontremos. En el caso boliviano, vemos esos 12 paisajes, llamémosle, más ganaderos, más de altura, más de la pampa, que es más de agricultura, ¿no? Depende mucho, creo, del tamaño del territorio, ¿ya? Territorios más pequeños, comunidades más pequeñas, tienen recursos más limitados, ¿no? Combinando la agricultura con la ganadería, o territorios comunales mucho más extensos tienen más preponderancia hacia la ganadería extensiva, ¿no?
Depende, creo, mucho de esta cuestión de lo que es el tema de la economía, ingresos, qué es lo que puede generar ingresos. Depende mucho del tamaño de la comunidad, ¿no? Porque implica el manejo, ¿no? Si se cruzan los animales, si pisotean los animales, si se pasan a la chacra, hay problemas sociales, ¿no? Implica el tema del manejo, hasta cuántos animales puedo manejar, cómo puedo manejar. Entonces, hay factores que van y cruzan, como decía Ernesto, puede coger un principio de uno de los marcos, coger el otro principio del otro marco. Entonces, no nos podemos casar con un solo marco, depende mucho del contexto, ¿no? Pero también depende de este tema de repensar, reorganizar los territorios, ¿no? Hace muchos años atrás los territorios tenían ciertas dinámicas, pero con las actuales son otras dinámicas. Entonces, el paradigma en este momento en las comunidades es repensar una nueva forma de manejo de esos territorios, de poder pensar en la sostenibilidad, sustentabilidad de sus activos, ¿no? Como decía Pedro en algún momento, ¿no? No sé si cuál concepto es obsoleto o no es obsoleto, o es la forma como lo manejamos, ¿no? Pero estoy de acuerdo con Cecilia cuando decían, no es el tema de agrandar a manada, sino son rebaños y hay que ver realmente cómo manejamos, digamos, estos marcos, cómo vemos la practicidad, digamos, del agricultor, del ganadero andino en toda esta situación. Y la otra cosa que también veo es la parte de incidencia política que mencionaba Niels en algún momento, porque lanzaba unas preguntas muy grandes que se van y a otras instancias de incidencia en ámbitos políticos, ¿no? Es un poco más grande, digamos, ¿no? Entonces, creo que hay mucho más para discutir. Gracias. Sí, eso, si alguien más quiere participar, por favor. Yo creo que lo de la incidencia política es un buen punto que, como decía Ernesto, es muy disperso, ¿no? Porque cada uno maneja distintos enfoques o de repente es una combinación de todos, pero cuando se llega el momento de hacer incidencia política, pues como que se diluye el esfuerzo, ¿no? Porque entonces, para mí es un poquito más claro, para mí es agroecología, y todo lo demás es, digamos, estilos de agroecología, porque todos es como que va dentro del paraguas de agroecología. Pero bueno, eso es lo que yo considero, ¿no? No soy tampoco tan experta porque recién tengo menos de un año en la CDP, pero para mí estos enfoques todos como que es como que todos tienen algo, todos se basan en agroecología, ¿no? Y incluyen otras cosas, pero principalmente son enfoques agroecológicos para mí. Pero sí, es una debilidad que haya distintos, digamos, enfoques que al final para hacer incidencia llegan débiles, ¿no? Entonces ahí también hay un tema que repensar de cómo se promueven estos para hacer incidencia política. Quería levantar la mano. Niels, por favor. Sí, nosotros pudimos ayer tener una pequeña conversación con Cecilia, Ángel, Ernesto, sobre esas ideas, Steve, sobre lo que iba a ser esta conversación. Una cosa que quizás vale la pena resaltar en todo esto es la importancia de los saberes ancestrales, ¿no? y la agricultura indígena, porque yo creo que eso viene siendo como la madre de todas esas tendencias de agricultura alternativa, y como bien mencionaba Claire, el impacto del colonialismo es algo que siempre tenemos que tener presente cuando vemos qué ha pasado con los paisajes degradados. Después, pues entender la Revolución Verde, es decir, la historia, ¿no? Y cómo es que esos saberes que, por supuesto, entran y han entrado desde siempre con distintos conocimientos, ¿no? Saberes europeos, marcos de análisis que vienen de otros lados, pero que la madre de la agroecología y de todas esas tendencias
sigue siendo esos saberes y la forma en que esos saberes han sobrevivido o combinándose con otros tipos de saberes o manteniéndose en el tiempo en espacios y territorios, digamos, que mantienen cierto nivel de autonomía de los mercados, del Estado, es fundamental para que entendamos y revaloramos entonces cómo es que trabajemos el tema de intercambio y de aprendizaje. Porque yo creo que se puede debatir hasta siempre, ¿no? Esos distintos cuadros, pero mucho tiene que ver con cómo rescatar esa memoria del pueblo, ¿no? La memoria biocultural y la forma en que el paisaje ha sido construido a través de ese tipo de interrelación constante a través de las generaciones entre pues, las comunidades, el paisaje más cercano y el paisaje un poco más lejos, donde los rebaños, ¿no? Es un factor fundamental en el manejo del paisaje. Gracias. Gracias, Nils. ¿Alguien más? Sí, es Ernesto, pero no sé si alguien más quería entrar. ¿No? Dale, Ernesto. No, para mí, yo creo que esto es algo que siempre estamos discutiendo, que a veces como que todos nos da un poco de pereza cuando las cosas se vuelven muy complejas, ¿no? Pero la verdad es que es complejo, porque cuando nos ponemos a hablar solo de cuestiones más ecológicas, que es lo que veo que han estado haciendo Steve y Pedro en el chat, no importa tanto en realidad los términos y todo eso, ¿no? Pero para mí hay una cosa muy importante en cuanto a esta parte que es más de política económica, pero tal vez más, al final de cuentas, desde mi punto de vista, de equidad y un poco de justicia, ¿no? Y es que si vamos a trabajar con y para los pequeños agricultores y agricultoras, es importante que que usemos, digamos, como Claire lo puso, las banderas que los apoyan a ellos. Entonces, tal vez eso es algo que siempre me gustó del enfoque agroecológico, es que entró desde un principio con la preocupación de los pequeños productores. Entonces, ahí, si uno dice, bueno, nosotros partimos de la agroecología porque trabajamos con y para los pequeños agricultores y dentro de eso, a veces la agroecología se nos queda corta para alguna práctica, alguna investigación, entonces tomamos de otros enfoques para enriquecernos y qué sé yo, ¿no? Pero, por ejemplo, sí es preocupante, ¿no? Cuando es en el cuadro que presentamos que mucha de la agricultura regenerativa la está promoviendo Cargill y Walmart, que no son los pequeños agricultores con los que trabajamos. Entonces, ahí es donde viene esa intencionalidad y aceptar que es complicado, ¿no? Que nadie tiene, no vamos a señalar el dedo de que es malo porque yo estoy usando, qué sé yo, permacultura. O, yo me acuerdo que tuve una discusión muy fuerte porque trabajaba con productores en El Salvador que estaban en un mecanismo de servicios ecosistémicos y muchos agroecólogos estaban en contra de eso y en realidad la discusión era, este proyecto está apoyando a estos productores, entonces yo los estoy apoyando a ellos, así que le tengo que entrar. Aunque al final de cuentas, aceptando que hay ciertas limitaciones con ese enfoque de servicios ecosistémicos. Pero sí es complejo, ¿no? Porque son problemas complejos y son situaciones complejas. Y aceptando eso de entrada, podemos entonces tener estos diálogos que para mí son súper importantes, ¿no? Porque no es ni siquiera de atacar a los enfoques, ¿no? Y decir, no, este enfoque es, sino que más que todo, asumir la complejidad. Chévere, está bien. Me parece que es eso, ¿no? Es comprender. En realidad este es un espacio, ha sido como para comprender. Había muchas dudas. No todos manejamos, me incluyo, todos estos términos. Por eso creo que es bueno estos espacios de compartir qué es lo que uno interpreta, entiende. En la
en el CDP siempre hay gente nueva que está integrando y que entonces la gente creo que ya está, nos puede orientar con su experiencia, nos puede dar más luces de todos estos enfoques, de dónde provienen, quiénes los promueven, como para decir cuidado, ¿no? Entonces, esto viene detrás y también pues todo lo que implica para la incidencia política o para hacer escalamiento. Creo que al equipo Ernesto, Steve, de repente podemos pasar a la última pregunta que teníamos, que era, ¿qué queríamos? No sé si Vanessa puso algo en el chat y para incluir, tal vez, ¿quieres hablar algo de eso, Vanessa? Opción tuya, pero tal vez quieres detallar algo sobre eso. Oh, es respecto a la importancia que estaba mencionando Nils y también Claire sobre lo de incluir los conocimientos y prácticas tradicionales. Es como estaba añadiendo la idea de las innovaciones bioculturales, que vendría a ser, digamos, las prácticas tradicionales ya no son, se han ido modificando y transformando en el tiempo porque es parte de la adaptación de los agricultores y los ganaderos. Y en la coyuntura actual, por ejemplo, con los efectos del cambio climático, también la globalización, ellos reciben influencia de la ciudad, de la zona urbana, del exterior, y adoptan ciertas prácticas y las adaptan a su medio, ¿sí? Entonces me refería a ese mix que ellos mismos hacen y me parece que es bueno considerar esa adaptación que ellos adoptan. Sí, y esa palabra de innovación biocultural es algo que ustedes manejan en su discurso en Ricolto o en otros ámbitos. Ese término lo utiliza el IIED de Inglaterra. Ajá. Y lo utilizaron bastante en un proyecto que involucró diferentes instituciones en zonas de montaña, en los Himalayas, aquí en los Andes, en Cusco, con el Parque de la Papa. Entonces, es a partir de eso se identificaron estas innovaciones bioculturales. Por ejemplo, hay unas técnicas de conservación de semillas, sí, pero la creación de un banco comunitario de semillas, por ejemplo, viene más la idea de afuera. Y ellos la adaptan, la crean a su estilo, con sus reglas. Más o menos se refiere a esa... sí. Sí, ok, gracias. Muy interesante. Sí, en parte, digamos, de cómo nosotros estamos concibiendo trabajar con las prácticas ancestrales, las prácticas, el conocimiento local, las prácticas ancestrales, es que hay que evaluarlas todas porque en muchos casos, por el tema de la migración y por el tema del cambio social que están pasando muchas de las comunidades, que son dinámicas, el conocimiento es más difícil de adaptarse, ¿no? Entonces, hay algunas prácticas que son muy buenas, pero que estaban en un contexto de repente de más población. Entonces, ya, y se han ido adaptando, no de manera tan sostenible, ¿no? Una de esas es el manejo por turnos o el sobrepastoreo, que es, en realidad el sobrepastoreo es una técnica, es una estrategia que utilizan, pero porque la mano de obra cada vez es más escasa, sobre todo la mano de obra de las personas adultas, hay más mano de obra de personas más mayores. Entonces no pueden hacer las rotaciones, no pueden, entonces hay adaptaciones que hay necesidad de revisarlas para ver cómo se pueden mejorar o cómo ellos plantean que también se puede mejorar porque se han ido adaptando, pero no necesariamente de manera sostenible. Entonces, por eso hay que revisar también esto de los conocimientos ancestrales desde ellos, ¿no? Cecilia. ¿Alguna? Sí. Sí, Gabriela. Sí, Gabriela, quería añadir justo un comentario. Estaba leyendo ayer por la noche los papeles de Gosnell que mandaste y había puntos que me encantaron y uno de esos muy importante eran
tomar el tiempo de conocer el sistema en el cual uno trabaja y de conocerlo también haciendo errores. A veces uno lo conoce, pasa el tiempo en ese sistema, aprende lo que funciona, lo que no funciona. Este approach holístico me encantó mucho porque dice, hay que cambiar la visión de justo pensar a los animales hacia una visión, aprender a una visión más grande de la ganadería, lo que es la ganadería adentro de un sistema más grande, cuáles son las relaciones entre los animales en el ecosistema. Para conectarme entonces a lo que muchos de nosotros estamos diciendo es que, claro que esta visión de sistema, de intercambio, de aprendimiento del tiempo, con el tiempo, es muy diferente de lo que es la agricultura generativa que describe Walmart. Aquí regresamos a una cosa que muchas veces decimos en el grupo de agroecología, la importancia cuando uno empieza a hablar de definir lo que entendemos. Si hablamos, decimos de agricultura regenerativa, siempre es importante decir qué entendemos con eso, cuál es el intento. Porque sí, cierto, hay varias definiciones, pero empezar diciendo eso significa para mí, y es el intento con el cual utilizo este término. Está muy buena la sugerencia, ¿cierto? Yo no sabía pues que estos enfoques pueden ser lo que ayer me sorprendió que dijo Ernesto. Sí, fue una información muy importante, era que estos enfoques a veces también son utilizados por otros intereses que se abanderan de uno como para beneficio propio, ¿no? Yo no tenía muy claro eso, así que eso está bien de aclarar qué significa para uno o con qué concepto te estás digamos, manejando. Otra de las cosas, como tú dices, de ese paper de Gosnell, que me pareció súper interesante, es que también llama a la humildad, ¿no? De cómo entender lo que me pareció que también toda la agroecología, cuando presentaron los principios de agroecología, el primer día o el segundo día creo que en esta semana que pasó, la solidaridad, la humildad, el respeto, lo tenía bien entendido, ¿no? Ahí va un poco mi comentario anterior, que era que si bien nosotros, los productores, tienen un conocimiento ancestral, unas prácticas ancestrales que les ha funcionado por mucho tiempo y han sido súper sostenibles, de repente ya están en otro contexto que ya cambió y que no han podido adaptarlo de muy buena manera. Entonces, y está bien, hay que tener la capacidad de humildad de reconocer que a veces el tiempo nos gana, la situación nos gana, el cambio climático nos gana, y entonces de repente ya mi práctica no está siendo tan funcional, entonces hay que revisarla y hay que, digamos, para eso decía, hay que ser humildes, hay que reconocer que no dominamos todo, ¿no? O nuestro conocimiento también puede ser revisado de que si todavía está siendo vigente o no. Entonces, que eso me parecía interesante porque es parte de un proceso de transformación, de ser críticos con la información que uno mismo maneja, yo viéndolo desde la perspectiva del productor siempre, ¿no? Entonces, eso me parecía que tener estos espacios con los productores, validar estos enfoques transformadores tienen una inversión de tiempo porque el paradigma no te lo cambian de la noche a la mañana y bueno, entonces es eso un poco lo que tratábamos de ver si es posible hacerlo, ¿no? Con los productores que trabajamos. Sí, gracias. Eso me hace pensar que otra cosa muy buena que estaba escrita en nuestro papel era
en esto ajustarse a la situación, como por ejemplo el cambio climático. Él proponía una actitud de colaboración, entonces de humildad, pero también de trabajar con la naturaleza, con el sistema, en vez que intentar de dominarlo. Sí, sí, ese es un poco, ¿no? Lo que creo que propone trabajar en equipo, que fue algo que aprendí del grupo de pastos de descansos mejorados, que ellos proponían, y algo me pareció súper simpático, que los forrajes, tanto la avena con la vicia, trabajan en equipo. Eso le enseñaban a sus productores. Así como ustedes trabajan en equipo y la unión hace la fuerza, los pastos también, los forrajes también trabajan en equipo. La avena pone esto, la vicia pone esto, y eso como que pegó en los agricultores con los que ellos trabajan en Quilcas. Y entonces, y lo que propone al menos el paper de Gosnell es que o el enfoque holístico es trabajar en equipo, pero a otra escala, ¿no? O sea, el productor trabaja en equipo con el pasto, con la ganadería, o sea, todo es un equipo. Entonces también ahí había una mirada bastante interesante, bastante simpática, digamos, de ya todos estar en el mismo nivel, ¿no? Todos son parte del equipo, no alguien es el jefe del equipo, sino todos hay que colaborar porque todos empujamos el mismo coche, algo así. Me pareció también bastante interesante. O sea, ella en otra escala, ¿no? Ya escala más de paisaje o escala ya de sistema, más que escala ya de la parcelita de forrajes de descanso mejorados. Y entonces por eso yo le decía a Steve, tú tienes algo de agricultura regenerativa, y Steve me decía, yo no sé. O sea, es como que él no quiere casarse con ese label, pero bueno, sí, claro. Tenemos poco tiempo. Quería llamar a Elio y Alejandro porque ellos tienen, y gracias a toda la discusión, ellos también tienen larga historia trabajando con pastos y animales y estos sistemas en Bolivia. ¿Tienen algunas reflexiones sobre las actividades de investigación, Marcos, que les ayuden? Elio. Sí, sí, muchas gracias. Yo diría, bueno, en dos líneas, ¿no? Una vinculada un poco a los saberes ancestrales y la otra vinculada a saberes locales, lo que está pasando en la actualidad. Y un poco la forma en que puedo resumir es con los comentarios que ha hecho Méndez. Se me fue su nombre. Llámale así. El Moto, ¿no? Méndez. Moto Méndez. Exactamente. Entonces, que hay un tema de complejidad en este asunto, ¿no? Yo simplemente me voy a referir a dos cosas. En el altiplano norte, la ganadería ha pasado, por ejemplo, la ovina prácticamente casi se está extinguiendo. La ganadería bovina, su manejo, su uso se ha restringido a tal punto en el que los agricultores tienen que manejar el ganado con bozales, o sea, ya no pueden tomar ni siquiera un pasto ¿no? en el trayecto que va a circular. Entonces, su alimentación está circunscrita, digamos, a la tenencia de tierra y a las normas comunales que se han ido ajustando en la actualidad porque hay mayor presión sobre la tierra, hay cultivos que son de mayor valor, como la alfalfa. Estos son los terrenos que tienen aptitud para implementar esto, entonces son los que tienen más chance de desarrollar, digamos, algún tipo de crianza, y los principios, los enfoques bajo los cuales los hacen, digamos, está supeditado a estos factores, ¿no? Entonces eso es lo que más o menos veía por el altiplano norte. Cuando nos toca irnos hacia el sur de Bolivia, donde el territorio es extenso, ahí el territorio no es un problema. Y ahí está además una ganadería mucho más adaptada a la zona, que es la ganadería camélida. Y aquí hemos encontrado más bien también un deterioro de los saberes ancestrales, porque antiguamente había un manejo, por ejemplo, del ganado por época dentro del año, estacional. Hay un manejo estacional, hay un manejo genético,
y también había un manejo territorial, es decir, combinando estos factores, ¿no? Ciertas épocas están en cierta parte del territorio y ciertas otras partes están ahí, porque eso está muy vinculado al factor climático y la disponibilidad de forraje. Entonces, ¿no? Y ahí, digamos, como que no hay tanta restricción a nivel de territorio, pero sí hay restricciones a nivel del clima, por ejemplo. Y ahora una presión que están enfrentando es el factor climático, es el factor agua, los bofedales están disminuyendo. La forma de resolver eso es manejar bofedales, sin duda, ¿no? Y se puede pensar, digamos, en otro tipo también de medidas, y ahí viene la complejidad de que la mayor parte de la ganadería está ahora en manos de las mujeres, porque gran parte del año está a cargo de las mujeres. Son las mujeres las que salen y se encargan del cuidado de las llamas, porque los hombres están trabajando, digamos, están vendiendo su mano de obra en otras ciudades fuera de las comunidades. Entonces, sí yo por eso digo, ¿no? Hay un marco de complejidad en todo eso, y hay también ciertos principios, digamos, de manejo regenerativo, ecológico, que aporta pues el conocimiento ancestral, que si tú miras, digamos, desde una mirada ancestral, dices, wow, o sea, ¿no? Cómo manejaban el ganado, ciertas épocas habían resuelto, digamos, el uso del territorio, ¿no? Acuerdos entre comunidades, entre familias, y podrían manejar la parte genética también. Entonces, pero hoy en día, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, muchos de esos factores se han complejizado. En algunos casos han mejorado también, ¿no? En otros están igual o peores, ¿no? Entonces, pienso que eso, sin duda, desde una perspectiva de investigación, es un tema, digamos, que sí, o sea, hay que reflexionar, hay que mirar más críticamente, y pienso que los principios agroecológicos yo por lo menos considero que son todavía muy válidos para también tratar de entender esta complejidad, para tratar de explicar también estas prácticas ancestrales y evaluar también qué es lo que está pasando ahora, ¿no? Entonces, Sí, ese sería mi comentario. Listo, gracias, Eleodoro, muy interesante. Como dices, hay que revisar nuevamente todos estos roles, ¿no? Que tienen la ganadería, o las adaptaciones que están sucediendo a nivel de todo el altiplano, de toda la zona altoandina, porque hay mucha interacción entre la ganadería y la agricultura, siempre lo ha habido, ¿no? Hay que pasar ya vamos a cerrar en un corto tiempo, y el equipo, Steve y Ernesto, me recuerdan que tenemos que quedar en qué producto nos interesa hacer, a qué queremos seguir, qué producto queremos... Dale un minuto, Alejandro, yo sé que necesitamos Un minuto, Alejandro, dale, Alejandro. Solamente, yo voy a irme ya a la otra sala, y Bueno. solamente te pido para que puedas, por favor, cuando termine la sesión, detener la grabación, ¿no? Y salir de la sesión. Como tú eres el host. Y yo ya me estoy yendo a la otra sala para esperarles en la sesión. Para esperarnos. Ok, listo. Entonces, gracias, Sergio. Entonces, Alejandro, ¿dónde se fue? Muchísimas gracias, Alejandro. Claire, Cecilia. Entró un poco tarde porque recién se regresó de Viecha, pero interesante el tema. Interesante el tema, y lo que ha dicho Eleodoro es cierto, pero yo creo que la agricultura, yo provengo de una familia que cría llamas, sigo criando llamas en mi familia, y también en la pequeña estación que trabajo, seguimos teniendo llamas desde 11 años ya. Entonces es complejo, pero lo que está pasando, lo que es cierto es que de un sistema natural que era antes, eso ya casi ha pasado a la historia, ha cambiado totalmente, y había que sembrar. O sea, hay mucha gente que está sembrando en el campo. Me voy a referir de la zona del altiplano sur, en el lago Popó, al sur del lago Popó. La gente, ¿qué es lo que está haciendo ahora? Ya no hay rebaños machos, ya no hay rebaños hembras por separado, los animales se reproducen en cualquier época. Y lo que están haciendo es el pastoreo rotativo, como se ha planteado, se ha comentado mucho sobre eso. Están cercando, o sea, hay parcelas, o sea, la propiedad, como decía Eleodoro, es grande relativamente, pero muy poco productivo, el suelo, terrenos, pero está cercando. ¿Para qué? Para rotativo. Antes los machos estaban en el cerro, las hembras estaban en la pampa, etcétera, se combinaba, pero ahora no hay gente para eso, no hay mano de obra. Sí. Entonces están cercando y están moviendo, o sea, ya machos y hembras en uno solo,
y los cercos son los que están ayudando un poco porque no pueden, no pastorean, sino que meten a un cerco, mueven a otro, mueven al cerco y la gente tiene un poco más de tiempo para otras cosas, ¿no? Es importante. Y otra cosa que notar en el campo, porque el pasto natural ya no abastece. Los bofedales están secando, ya no son productivas y los agricultores están sembrando, están haciendo pequeños cercos en la zona mismo de pastoreo, donde siembran cebada, un pasto introducido, claro que rinde bien y eso compensa un poco. Están utilizando el hippie de quinoa que se llama, de la trilla sale un poco fino, eso, bolsas y bolsas. Nosotros mismos recolectamos eso, compramos, a veces se canjea incluso. Gente que es puramente quinoera, no tiene llamas, desea carne, por ejemplo, entonces se cambia, llamas con llamas, un poco ya de descarte, con hippie de quinoa, por decenas de bolsas, ¿no? Entonces, eso ayuda en el altiplano sur, en tema de llamas. En el altiplano central, lo que comentaban sobre la alianza o sobre el equipo que hablaban, es muy, muy interesante, yo rescato eso. O sea, combinar alfalfas, leguminosas con con cebadas, con avenas, inclusive con quinoa, que es muy común, no es muy común asociar o intercalar quinoa con alfalfa, pero nosotros estamos probando, ya por 2 años consecutivos, hemos intercalado en tándem, o sea, sobre la quinoa que está en floración, lo sembramos alfalfa o sembramos vicia. En el caso de la vicia, seguramente algunos hay experiencia. Ahorita yo estoy regresando de Viacha, la temperatura baja a 13 grados bajo cero y la vicia sigue verde. La quinoa ya hemos cosechado, ya hemos pastoreado. Bueno, la alfalfa también es perenne, pero todavía es un poco más sensible, pero la vicia es increíble. Entonces, en eso yo rescato eso del equipo. O sea, en el suelo tiene que haber un equipo de especies que pueda ayudar a proporcionar forraje, pero lo más importante, mejora el suelo. Es increíble. O sea, yo le valoro mucho a las leguminosas porque aparte cosechamos, damos forraje a los animales, nuestro suelo queda cubierto y queda nitrógeno. Gracias, eso quería comentar. Gracias Alejandro. Está bien, hay otra experiencia entonces de trabajo en equipo que también piensa que el suelo tiene que trabajar en equipo. No nos quedan más minutos, vamos a tener que, Ángel va a ser el relator de lo que ha, y de repente pues ahí podemos discutir algo más sobre qué producto, pensemos qué producto queremos de esto. Nos vemos, chao chao.